Sean bienvenidos, señores y señoritas estudiantes de la asignatura de Investigación de Mercados en esta clase asincrónica. Vamos a dar a conocer el día de hoy una temática o una explicación de lo que fueron las dos primeras unidades dentro de lo que es Investigación de Mercados. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre el examen, cómo se va a tomar el día sábado, ¿sí? Y adicional a esto, haremos también una explicación de la asignatura de contabilidad de costos y presupuestos. Sean bienvenidos. Empezamos con una explicación de lo que era la investigación de mercados en la unidad 1 y 2. Bueno, con ustedes tenemos inicialmente dentro de lo que es investigación de mercados, aplicamos lo que es dentro de lo que está la programación. Para la unidad 1, trabajamos en lo que tiene que ver con una introducción a la investigación de mercados. Señoras estudiantes, en su aula virtual está determinado prácticamente lo que ustedes están viendo cada uno de estos puntos en investigación de mercados. En una clase anterior explicamos en breves rasgos explicando desde la mercadotecnia, donde iniciamos con un pequeño estudio. Manejamos los factores tanto internos como externos, por favor, tomará muy en cuenta a nivel macro del macroambiente y a nivel del microambiente. Como factor externo, lo utilizamos mucho la herramienta del PESTEL para averiguar lo político, lo económico, lo social, tecnológico, ecológico y legal. Y en lo que es el microambiente tenemos el AMOFID. Esto es muy importante entender, por favor. Entonces, yo hice un resumen en una clase anterior y por lo tanto es importante que ustedes tomen mucha atención a lo que estoy en este momento indicando. También nosotros podemos compartir en esta presentación lo que estoy hace un momentito hablando sobre los dos tipos, que es importante que ustedes tomen mucha atención. ¿Sí? Macroambiente, microambiente. El macroambiente estudia es el análisis de tipo externo y el microambiente es el análisis de tipo interno de una empresa, un negocio, una institución. Nosotros hemos colocado las 4 P's que son muy indispensables dentro del marketing, el producto, el precio, plaza y promoción, que es muy importante que hagan su estudio. Hablamos de lo que era una definición de la investigación de mercado y su importancia, las limitaciones que tiene la investigación de mercado. Hablamos sobre el proceso de una investigación de mercado, viendo que en esas fases debe ir cumpliéndose la fase de investigación de mercado, en la cual veremos la estructura general del proceso, los errores que se cometen y la aplicación de la práctica de la esquematización de ese proceso. Entonces, habíamos visto que las fases de una investigación de mercado eran primero la identificación y la formulación del mercado, el diseño de la investigación, la obtención de la información y las prácticas, el análisis de los datos e interpretación de resultados. Y por último, el informe de resultados y conclusiones. Por favor, leerse. Bueno, continuamos. Entonces, aquí estamos haciendo entonces una indicación sobre las fases de la investigación del mercado. También pudimos revisar de cada uno de ellos qué comprende cada uno de ellos, pero me detengo algo sobre la estructura del proceso de una investigación de mercados. Ustedes podían utilizar cualesquiera de las dos estructuras, siempre amparándose que tiene que iniciar con una justificación, con los objetivos establecidos, con la metodología, con una información recolectada, el formato de la encuesta, los resultados y las conclusiones, como parte del formato o de la estructura de una investigación de mercados. Vimos sobre los errores que se cometen dentro de hacer una investigación, el proceso de investigación de mercados. Analizamos cada uno de ellos. También, aquí uno de los elementos fundamentales fue la aplicación y en la práctica. Saber contextualizar el problema, ¿sí? En donde indicamos el problema, sus causas y efectos. Saber tomar en cuenta la definición del problema de una investigación de mercados. Es importante que en este caso se lo haga en forma sintetizada, en forma de pregunta,
También analizamos con ustedes algunos ejemplos en donde hicimos la formulación de los objetivos. Este es parte del trabajo, señores estudiantes. En la práctica de asignatura está colocado la formulación de un objetivo, sea general y específico. Aquí hemos colocado como ejemplo, si es un objetivo general, conocer el alcance y significancia que la mayonesa a la cena tiene en nuestra muestra de su público objetivo. Y en cambio los objetivos específicos amparan o lo que tienen que llegar a cumplir sería el objetivo general. Identificar los hábitos de compra, los hábitos de consumo, explorar las motivaciones en el consumo de la mayonesa, todos esos conllevan al cumplimiento del objetivo general. Una vez que hemos planteado el objetivo general, aquí hicimos una comparación entre el problema y los objetivos. El problema era por qué el público ecuatoriano prefiere la mayonesa a la cena sobre la 3. Y el objetivo, entender la relación de consumo de la mayonesa con el público e identificar la percepción de la marca. Por favor, tomar mucha atención a esto, entre el título, el objetivo y los objetivos específicos. La determinación de la variable, que también entre cada objetivo tiene una variable tanto independiente como una variable dependiente. Esto también es importante que ustedes apliquen en su tema práctico. Este es lo que se vio en la primera unidad, señores, señoritas estudiantes. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer referencia en la unidad número 2, donde ustedes también tienen que aplicar justamente el conocimiento en el examen que se va a tomar. Como estamos haciendo simplemente una ligera explicación sobre las dos unidades, es importante, señores estudiantes, que tomen mucha atención a esto, ¿no? En la unidad número 2 hablamos un poquito de la selección del tipo de investigación, los métodos, las técnicas, los instrumentos, las fuentes de información, la población, la muestra y el tipo de segmento de mercado. Vimos con ustedes que es importante ubicar dónde se encuentra el objeto de estudio. Vimos los tipos de investigación, tanto descriptiva como exploratoria. Por favor, a estudiar sobre esto, que la investigación exploratoria o cualitativa que se aplica bajo el método inductivo, mientras que la investigación descriptiva o cuantitativa que se aplica bajo el método deductivo. Aquí hicimos un resumen general de la investigación exploratoria o aplicativa con el método inductivo. El ejemplo de un objeto de estudio es nuevo, cuando el objeto de estudio es nuevo. Parte hacia un todo. En cambio, una investigación descriptiva es de tipo cuantitativa, se aplica el método deductivo, objeto de estudio cuando existe, ¿no? Entonces, esto habíamos hecho un pequeño resumen sobre este tipo de investigaciones, la exploratoria y la descriptiva. Continuamos. Habíamos analizado incluso los métodos, las técnicas, los instrumentos, pero antes de empezar con eso, habíamos hablado sobre el diseño de la investigación, si es de tipo experimental o de tipo no experimental. Las técnicas que hemos utilizado de fuente primaria, la encuesta, la entrevista, la observación, y de fuente secundaria, posiblemente utilizamos todos los documentos de carácter internos o externos. Sí, aquí habíamos hecho un pequeño resumen. Técnica encuesta o tipo test, entrevista, la observación, y si fuera tipo secundaria, memorias, estadísticas o bibliografía. ¿Ya? Entonces, este era un pequeño resumen sobre lo que tiene que ser la aplicación de los tipos de técnicas que se van a aplicar en una investigación de un mercado. Y por último, se habló sobre la población y la muestra, la población de tipo segmentada. Por eso habían preguntas también de la población cuando es finita y cuando es infinita. Y por último, hablamos sobre los tipos de mercado, posiblemente con ejemplo del mercado meta, mercado objetivo, mercado potencial, a lo que se quiere llegar. Esto, por favor, estudiar para su examen que está comprendido. Entonces, por favor, aquí tenemos algo muy importante, señores y señoritas. Haciendo lo que es para el examen de investigación de mercados, por favor, estudiar las primeras partes de las dos unidades completas. La primera parte de la unidad número 1 sobre el marketing, leerse sobre ello, estudiesen sobre las técnicas
tanto de información externa como de información tanto interna, aplicando el PESTEL o el AMOFID. Estudiar sobre el concepto de investigaciones de mercado, sobre los tipos de limitaciones de una investigación de mercado. ¿Cuáles son las fases de la investigación de mercados? Fases, en este caso, estudiarse sobre ese tipo de investigación. Los errores que se cometen dentro de una investigación de mercado. ¿Qué es una contextualización? Aquí hablamos sobre la contextualización de lo que es el problema, las variables que se aplican dentro de una investigación y los objetivos mercadotécnicos. Eh, se va a tratar sobre eso en el examen. ¿Sí? Por favor, leerse sobre cada uno de estos puntos. Estaríamos tomándoles en San Lorenzo este tipo de examen. Bueno, también voy a dar una pequeña, hasta aquí, esta pequeña orientación sobre el asunto de la investigación de mercados y por favor, cumplan con las tareas que están colocadas ya en la plataforma virtual sobre investigación de mercados. En investigación de mercados pueden ver que ustedes ya están las dos tareas colocaditas para que los estudiantes respondan dentro de investigación de mercados. En la unidad 1, por favor, señores y señoritas estudiantes, ustedes tienen aquí dentro del tema, desde la exposición, pueden leerse estos documentos que están ya aquí, donde dice introducción a la investigación de mercados, está la presentación de la diapositiva y está una guía rápida de la asignatura. Aquí en rebote tienen que ustedes ir contestando cada uno de lo que se les vaya pidiendo como juego de palabras o validando mis conocimientos. Estos tienen puntuación. En cambio, en la construcción tenemos algunos atajos para la introducción a la investigación de mercados, donde deben revisar el video e ir contestando las preguntas que se seleccionan con una mano. Aquí tienen 3 tareas por cumplir en la primera unidad. Por favor, tienen con fechas determinadas para que vayan realizando los trabajos. Cada trabajo tienen que hacerlo en tanto en Word y luego le cambien a PDF y en PDF me suben, por favor, sin estudiantes. ¿Sí? Y por último tenemos la comprobación. En esta, aquí viene una evaluación que el estudiante debe contestar. Prácticamente tienen 20 minutos para contestar este tipo de prueba relacionada con la asignatura. 2 intentos. En lo que tiene que ver con la unidad número 2, ustedes, señores estudiantes, tienen que manejarse de acuerdo a eso y parecido a la anterior unidad, en donde aquí ustedes tendrán que ir leyendo la presentación de la unidad. Aquí están las diapositivas y una guía rápida de la unidad. También tenemos en lo que es en rebote, tendrán que encontrar también palabras, siempre y cuando hayan leído y en la exposición pueden contestar los tipos de encontrar las palabras relacionadas con este tipo de información, ¿sí? De investigación, ahí dice, ¿no? Y por último, validar mis conocimientos, también ahí están algunas palabras por contestar. En la construcción, aquí está el diseño de investigación de mercados, un video, una lectura que tendrán que ustedes realizar su resumen y en la práctica de asignaturas, señores estudiantes, por favor realizar lo que se les pide. En esta práctica de asignatura es importante señalar que aquí está, dice, resolución del proyecto. El proyecto se llama Investigación de Mercado, fase, el problema y la metodología aplicada a un producto o servicio. Aquí lo que debe escoger usted es un producto que más demanden en su barrio, sector y aplique los siguientes aspectos. Usted escoge, por ejemplo, un producto. Pongamos que sea un tipo de producto de consumo masivo. ¿Qué tal si dice usted, de lo que es un producto arroz, azúcar, fideo, un producto que usted quiera escoger en el mercado? ¿Sí? O puede ser en mercadería, alguna ropa que quiera de marca para hombres, para mujeres, algún tipo de línea de calzado, ¿sí? Si usted dice la línea de calzado tal, entonces aquí tiene que definir cuál es la contextualización, cuál es el problema que está sucediendo, por qué se quiere, ese producto si está satisfaciendo esa necesidad, hay una contextualización, deberá usted hacer una relación del problema, sus causas y efectos. Formular los objetivos que llevarán adelante a su empresa, de que de esos objetivos sacarán usted la variable dependiente e independiente, ¿sí? Para investigación de mercados.
Esta es la primera fase. Revisen las presentaciones que se les está dando. Y luego, una vez que he tenido esto, apliquen lo de la unidad número 2, porque ese responde el punto 1 responde a la unidad número 1 y el punto número 2 responde a la unidad número 2. Aplicación de tipo de investigación, qué métodos, qué técnicas, qué instrumentos, qué fuentes de información, la población y la muestra y la segmentación de mercado. Es decir, aquí están de la unidad 1, aquí están de la unidad 2 para que puedan aplicar a través de un ejemplo. Esto deberán hacerlo en Word y presentarme en PDF. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está una explicación de los trabajos que tendrán que hacerme dentro de lo que es la asignatura de investigación de mercados. Bueno, entonces, en esta partecita hemos logrado concluir este primer aspecto, indicándoles lo que van a hacer para, tanto para el examen como también hacer los trabajos dentro de esta asignatura de investigación. Ahora voy a tomar en cuenta dentro de este tipo de clase lo que ustedes van a ver también para el examen de costos y presupuestos. Me lanzo a otra materia más. En la materia de costos y presupuestos, señores y señoritas estudiantes, hemos hecho un pequeño recuento dentro de esto de costos desde lo que es los elementos del costo. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño bosquejo, un análisis de lo que estamos viendo, me voy a manejarme en costos de cada una de las unidades. Aquí lo que trabajamos en la unidad 1 y lo que trabajamos en la unidad número 2. Voy a compartir con ustedes pantalla lo que es la unidad número 1 de la asignatura de costos. Bueno, en la unidad número 1 hablamos sobre la teoría general y clasificación de los costos, que es muy importante analizar. Hablamos de lo que era un costo con su definición dentro de un campo muy amplio del aspecto financiero, constituyendo una erogación, un desembolso de dinero para obtener algún bien o servicio. Habíamos hecho un comparativo entre una empresa comercial y una empresa industrial. Cuando hablamos de empresa comercial dedicada a la compra y venta de mercaderías y una empresa industrial dedicada a la compra de materia prima para ser transformada en productos terminados o semielaborados. ¿Ya? Eso habíamos puesto como una diferenciación, pero me voy a la diferenciación en los estados financieros. En el balance general solo utiliza una sola cuenta única denominada inventario de mercaderías, mientras que en una empresa industrial utiliza 4 tipos de inventarios, tanto de inventario de materiales, producto en proceso, producto terminado e inventario de repuestos. Y mientras tanto que en el estado de rentas y gastos o de ingresos y egresos se está utilizando el mismo formato de ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas. Pero la diferenciación, al igual que una empresa comercial como una industrial, está en su costo de ventas. Mientras que la empresa comercial lo valora al precio de compra de la mercadería que se quiere para revender, en cambio, en una empresa industrial está valorizado al costo de la materia prima más el costo de transformación de la materia prima en productos terminados. Vimos los elementos del costo en materia prima directa, en mano de obra directa y en costos indirectos de fabricación. Los que van interviniendo directamente en forma directa sería la materia prima directa y la mano de obra directa. Y los demás costos que son parte fuera de esta, dentro de lo que se incurre en el área de la producción, son considerados indirectos. Vimos que los costos de distribución se clasifican en tipo de gasto administrativo, gasto de ventas y gasto financiero. Aplicamos el campo de formulación de los costos y de los gastos. ¿Sí? Con ustedes en clase, por favor, venir estudiando sobre este tipo de costos y gastos. Y trabajamos con ustedes en ejercicios de aplicación previstos en los temas clase para el establecimiento del tema de los costos. Deben saber clasificar lo que constituye costo y lo que constituye gasto. Acordarás en la práctica, hemos trabajado el gasto dependiendo del departamento, si es administrativo de ventas, y el costo solo en el área de la producción o de transformación.
¿Ya? Es importante que clasifiquemos de esta manera. Con eso tienen una secuencia, sí, todas las fórmulas hasta obtener sus respectivos datos. Trabajamos con ustedes también el estado de costos de producción y ventas, manejado como empresas nuevas, sí, sin inventarios iniciales, solo sumando los tres elementos del costo, sí, materia prima directa, mano de obra directa y los gastos generales de fabricación, y obtenemos como respuesta el costo de ventas o costo de productos vendidos. Mientras que con inventarios finales también implica que las empresas pueden ir dejando en cada una de las áreas o procesos inventarios que por concluirse, a eso les llamamos inventarios finales. Y posiblemente como un cierto día queda como inventario final, para el siguiente día sería inventario inicial. Y nuevamente se repite el proceso. Empresas ya existentes con inventarios iniciales e inventarios finales. Y hicimos la aplicación de ejercicios de aplicación sobre el estado de costo de producción y de ventas. Esto revisamos en la primera unidad que trabajamos. En la segunda unidad, señores, señoritas estudiantes, trabajamos ya lo que implica el tema sistema de costos, los sistemas de costos. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla sobre los métodos y técnicas del costeo. Aquí nosotros podemos revisar, señores y señoritas estudiantes, dice la unidad número 2, métodos y técnicas de costeo. En estos métodos y técnicas de costeo, podemos revisar en las temáticas, o hemos hablado con ustedes, sistemas de acumulación de costos de producción, el sistema de costos por órdenes de trabajo, sistema de costeo por procesos, el costo estándar, naturaleza de las actividades de fabricación y clasificación de los productos, el método de costeo de productos conjuntos y subconjuntos y el costeo basado en actividades que se llama costo ABC. Por el momento de este tipo de temáticas, hemos empezado viendo con ustedes los tipos de sistemas de costos que tradicionalmente se manejan, que es el uno de sistema de costos por órdenes de trabajo de producción y el sistema de costos por procesos. En la práctica empezamos viendo con ustedes el sistema de costos por órdenes de producción o de trabajo. Aquí nosotros hemos trabajado con uno de los primeros elementos que es la materia prima. Pero podemos ver que aquí, en ese sistema de costeo por orden de producción, se está estableciendo un solo pedido, ¿no? Del cual pueden salir varios tipos de productos y cada producto ocupa una diferente orden de producción. Es decir, que esa orden de producción se canaliza en una hoja de costos en donde se establecerá el costo total y el costo unitario. Este sistema maneja las denominadas hojas de costos, en donde se establece prácticamente la utilización de los tres elementos del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF. Aquí nosotros establecimos también que la liquidación de la hoja de costos, que implica que prácticamente el momento de terminar o llegar a la fecha de terminación, la última orden o la última parte del proceso, se tiene que liquidar la hoja de costos y eso significa que hay que sumar tanto en forma vertical como en forma horizontal sus cantidades y proceder a hacer la sumatoria total. Esta sumatoria total resultante se denomina costo total. Y este costo total se divide para la cantidad que se va a fabricar, con lo cual obtendremos el costo unitario. Habíamos visto un modelo de hoja de costos un poquito más completo por departamentos, pero por el momento veremos simplemente la utilización de los tres elementos del costo. Trabajamos sobre el caso de una compra. Los asientos contables utilizan como cuenta única para el control y manejo de los materiales la cuenta inventario de materiales. Inventario de materiales. Entonces, si yo compro, vendría el inventario de materiales. ¿Por qué? Por material directo y material indirecto, contra las condiciones de pago que se establezcan. Si hablamos de requisición o uso, en la requisición o uso también intervendría en cambio el departamento de producción que solicita justamente los materiales, tanto directos como indirectos dentro de esta área. Entonces, en una requisición o uso,
Saldría de bodega lo que son inventarios de materiales por directo e indirecto e ingresarían al área de producción en forma desglosada como inventarios de producción en proceso y los CIF. Todo lo que sea inventario de producción en proceso por materiales sería material directo y todo lo que es material indirecto dentro de costos indirectos de fabricación. Ese sería entonces el asiento de una compra y ese sería el asiento de una requisición o uso que deben tener muy presente en el momento de resolver los ejercicios. Aquí hicimos con ustedes un ejercicio de práctica en clase manejando asientos contables, hojas de costos y CARDEX. Hemos aplicado hasta aquí los ejercicios. Ahora, en el segundo elemento del costo, trabajamos con ustedes la mano de obra. En esta mano de obra que constituye el segundo elemento del costo, que es el esfuerzo físico e intelectual del hombre, intervienen, si es que hablamos en forma general de la empresa, tres departamentos: el administrativo, el de ventas y el de producción. En los que es personal de administrativo y de ventas, se va a manejar como gastos, sueldos y salarios, personal, administrativo o de ventas. Pero si hablamos, en cambio, de personal de producción, aquí se manejará lo que es prácticamente tanto la mano de obra directa como la mano de obra indirecta, manejado como una nómina de fábrica. Con ustedes aquí hay una clasificación de la mano de obra en forma directa y mano de obra en forma indirecta. Se hizo una explicación sobre la contabilización de la mano de obra directa. No es lo mismo monto que costo de la mano de obra directa. Si al costo le restamos el monto de la mano de obra directa, el tiempo ocioso y el trabajo indirecto de la mano de obra directa, obtendríamos el costo. Entonces, en este caso, te manejaríamos de esta manera. Para contabilizar la mano de obra tanto directa como indirecta, es importante manejarnos justamente como cuenta única la nómina de fábrica. Esa nómina de fábrica prácticamente aglutina o suma el costo de la mano de obra directa y el costo de la mano de obra indirecta. Aquí trabajamos con dos tipos de tarjetas. La tarjeta de reloj que contabiliza el tiempo, la hora de entrada y la hora de salida de un trabajador, con el que se le paga a la mano de obra. Mientras que las tarjetas de tiempo, en cambio decíamos que la tarjeta de tiempo es con la que se costea a la mano de obra. Entonces, para hacer el pago de la mano de obra, sí, se va a manejar la cuenta nómina de fábrica. Y esa nómina de fábrica involucra que puede ser por mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Contra qué? Contra lo que nosotros decimos deducciones de ley, lo que le deduce, lo que le descuenta. Y es cuotas, anticipos, impuesto a la renta, y la diferencia que se dé entre la nómina menos las deducciones es lo que se va a recibir por parte del trabajador, sea en dinero en efectivo o con cheque. Ese es para el pago. En cambio, la distribución, para hacer distribución de nóminas, se ocupa tarjetas de tiempo. Estas tarjetas de tiempo cuentan el tiempo exacto, lo que es lo real internamente de un trabajador. Estas generalmente son almacenadas en planillas de trabajo, ¿sí? Y aquí se procede a hacer el asiento contable para el respectivo. Parecido a lo que vimos en materiales. Por el lado del debe iría inventario de producción en proceso. Ahora sería que actuaría la mano de obra directa. Y dentro del CIF, la mano de obra indirecta. Contra la cuenta. Cuando vimos en el pago, nómina aparecía o se creaba la cuenta nómina de fábrica. Y el momento en que se distribuye, la nómina de fábrica iría por el haber y se cierra. Entonces, en nómina de fábrica, al momento en que estamos hablando, estas tarjetas de reloj. Y aquí en inventario de producción en proceso y CIF, según tarjetas de tiempo. Si hay una diferencia entre las dos, es decir, que la tarjeta de tiempo me hizo falta una cantidad, se colocará dentro del CIF como diferencia en distribución de nómina para cuadrar. Entonces, ya me está dando ahí posiblemente un aviso. Lo que yo pagué en relación a lo que realmente hizo el trabajador. Y esa diferencia es la que puede estar perdiendo el empleador. También participaba lo que es en este tipo de transacción, contabilidad de costos, en donde se procede a hacer el registro del segundo elemento del costo en mano de obra directa. Las prestaciones sociales por lo general se calculan
como un porcentaje en forma legal o en forma contractual, según la ley, o por un contrato o que se establezca un contrato colectivo. Entonces, se establecerá como un porcentaje que se obtendrá del asiento anterior que hicimos ustedes en la distribución de nómina. Porcentaje del inventario en producción, proceso, porcentaje del CIF, y no. Entonces, ahí colocaremos ese tipo de cálculo. ¿Y contra qué? Contra prestaciones sociales por pagar. Hicimos con ustedes la aplicación de un ejercicio relacionado sobre este tema, ¿no? Sobre lo que es este tipo de aplicación, la industria anteña, y trabajamos con ustedes los valores que se tomarían en cuenta contra deducciones. Hicimos lo que es una distribución de nómina en la empresa. Y por último, vamos a dar a conocer lo que es los costos indirectos de fabricación. En los costos indirectos de fabricación, que es el último elemento del costo, también se le denomina carga fabril o gastos generales de fabricación. Estos prácticamente aglutinan o registran todos aquellos, sean indirectos o gastos de fábrica, manufactura o producción. Es importante que nosotros apliquemos una solución a los problemas de asignación de los gastos generales de fabricación a lo que es un producto. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la llamada tasa predeterminada. Aquí nosotros le hemos colocado proceso de aplicación de gastos de fabricación el antes del periodo. Para hacerlo debemos tomar en cuenta, ¿no? De acuerdo a esta fórmula, la tasa predeterminada, saber cuáles son los gastos generales de fabricación que se han presupuestado y bajo qué tipo de nivel de producción presupuestado se aplicará. Aquí nosotros vemos que dentro de lo que es gasto general de fabricación presupuestado, involucraría justamente en la fórmula presupuestal los costos fijos, los costos variables por medio por la base, ¿no? Ese va a ser una pequeña fórmula. Esas bases estarían expresadas justamente dentro de lo que es el nivel presupuestado que tenemos aquí. Las bases para poder trabajar pueden ser base unidad de producto, cuando es producción homogénea de un solo tipo de artículo. Utilizaremos la base unidades de producto. En vez de poner nivel de producción, NP, le ponemos unidades de producto presupuestados. También tenemos bases en horas de mano de obra directa, prácticamente relacionados con el prima más el trabajo del hombre sobre la máquina. Por eso le ponemos la base o el denominador horas mano de obra directa presupuestadas. Si prima más el costo de hora de mano de obra directa, ahora hablaríamos sobre el costo de la mano de obra directa. No hay mucha diferencia en los salarios de obreros directos. Y cuando la base es horas máquina, cuando predomina más la máquina que el hombre, le colocaríamos como base de esta manera. También tenemos la base del costo de materiales directos. También podemos colocar costo de la materia prima directa cuando el costo de ese material es lo más oneroso, representativo. Y el costo primo, por tanto, la materia prima directa como la mano de obra directa son representativos, le colocaremos sobre ese tipo de base. Durante el periodo contable, aquí nosotros calculamos los CIF reales, es decir, los CIF control reales que se han incurrido en materiales, en mano de obra, todo lo que es en materia prima indirecta, en mano de obra indirecta, todo lo que se ha incurrido. Aquí le hemos colocado justamente uno donde estamos haciendo el registro de los CIF control. El CIF control tiene naturaleza deudora, por eso va por el debe. Aquí podemos colocar en CIF materia prima indirecta, mano de obra indirecta, gastos de depreciación, gasto arriendo, gastos seguros y gastos de servicios básicos. ¿Contra qué? Si hablamos de materia prima indirecta, sería inventario de materiales por el haber. Si es de mano de obra indirecta, nómina de fábrica. Si es gastos de depreciación, les llamaremos depreciación acumulada, de acuerdo al nombre que tenga especificado. Si es por gasto arriendo, arriendos prepagados por el haber. Si es gasto seguro, seguros prepagados, pagados por anticipado por el haber. Y si son servicios básicos, simplemente con caja. Y ahí cuadraríamos este tipo de asiento tomando en cuenta todos los CIF contra sus contracuentas. Y la contabilización, en cambio, de los gastos generales de fabricación aplicados a la producción. Entonces, aquí nosotros, a través de la tasa predeterminada, se aplica a los gastos generales de fabricación como tercer elemento del costo, ¿ya?
En este, en cambio, utilizaremos se registrarán en las hojas de costos el valor de los gastos generales de fabricación. Vemos aquí que tenemos que tener como dato la tasa predeterminada sí presupuestado, nivel de producción presupuestado. Y tenemos otra fórmula que es el sí aplicado, sí, contra el nivel de producción realmente alcanzado. Por eso es realmente alcanzado. Con esto yo puedo encontrar aquí simplemente al despejar el cifra aplicado en esta fórmula. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos el cifra aplicado. Aquí tenemos un ejemplo de este ciclo aplicado. Decíamos, para un determinado periodo se realizaron los siguientes presupuestos. Tengo gastos generales de fabricación y presupuestado y horas manos de obra presupuestadas. Dividimos los 20,000 para los 5,000 y tenemos $4 por cada hora de mano de obra directa. Y luego dicen, al finalizar el periodo a través de tarjetas de tiempo, el número de horas de mano de obra directa realmente trabajadas fueron de 5,200. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el nivel de producción realmente alcanzado por mano de obra realmente es, ahí tendríamos la tasa predeterminada que saca anteriormente es $4 y el nivel de producción realmente alcanzado es de 5,200. Es lo que realmente trabajaron. Esto multiplicamos y ya tengo el CIF de 20,800. Ya tengo un presupuestado de 20,000 y el aplicado es de 20,800. Entonces, al hacer, aquí tendríamos que solo hacer el registro de los CIF al final, los 20,800 y queda registrado en la hoja de costos. ¿Sí? El asiento contable también podemos realizarle cuando exista la aplicación. El CIF aplicado, su naturaleza es acreedora, por eso ponemos puesto gasto general de fabricación aplicado por el haber, ¿contra qué? Contra inventario de producción, proceso, ¿qué colocaríamos? Por eso pusimos un ejemplo, si el CIF aplicado es de 20,800 por el haber y en cambio por el debe, inventario de producción en proceso. Y por último, el procedimiento después del periodo contable. Después del periodo contable, al finalizar el periodo se procede a cerrar las cuentas de gasto general de fabricación. Es decir, lo que era naturaleza deudora, el CIF real, tendría que ir por el lado del haber y el CIF aplicado por el lado del debe. Y por lo tanto, ahí tendríamos un cruce de información entre los dos. Si el CIF aplicado resulta ser es mayor que el CIF real, ahí se está produciendo una sobreaplicación. Decíamos como ejemplo, yo estimé gastar posiblemente 250, pero realmente gasté 200. Entonces, ahí tengo una pérdida, ¿sí? De 50. Por eso hablamos de 50 como variación neta en CIF. Entonces, yo estimé gastar 250, pero realmente, perdón, ahí tendríamos una sobreaplicación como una especie de utilidad, porque estimé gastar 250, pero realmente gasté solo 200. Esa sería como una variación neta en sí, pero como una utilidad que estaría teniendo la empresa. Si en cambio sucediera lo contrario, si el CIF aplicado resulta ser en este caso, ahora resulta ser el CIF aplicado posiblemente menor al CIF real. Es decir, yo estimé gastar 200, pero realmente gasté 250. En esta fase vemos que yo estimé 200, pero gasté 250, estoy yéndome en contra con 50. Y esa en contra significa como una pérdida. Variación neta en CIF iría por el lado del debe. Y por último, cuando no existe una diferencia entre el CIF aplicado y el CIF real, prácticamente solo estaría cumpliéndose, se ha cumplido con eficiencia el manejo de los costos indirectos de fabricación. Colocamos un ejercicio de aplicación y este tipo de ejercicio lo haremos, este tipo de ejercicios lo haremos en clase el día sábado, señores, señoritas estudiantes. Hasta aquí viene un temita central sobre este tipo de aplicación. Espero que les sirva y estaríamos haciendo un ejercicio previo antes de empezar en lo que es el examen. Muchas gracias.